Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos reunamos este día miércoles para continuar con nuestra serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a seguir con el Sermón de la Montaña, Mateo 6, 16 al 18. También leeremos un pasaje muy hermoso del profeta Isaías sobre el ayuno, capítulo 58, verso 6 al verso número 9. Es la meditación número 45. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy, muy bienvenidos. Estamos continuando con nuestra lectura de Mateo 6, el pasaje conocido como el Sermón de la Montaña. Y estamos atendiendo las tres características fundamentales de lo que se llamaba una persona virtuosa o piadosa, mejor dicho, piadosa. Lo que era un judío piadoso en el tiempo de Jesús tenía tres características: el ayuno, la oración y la limosna. Sobre estas tres características, Jesús tiene algo importante que decir, y es lo que hemos venido leyendo en los últimos días. Así que continuamos con Mateo 6, 16 hasta el verso número 18. Déjenme leerles entonces el texto bíblico. Siempre usamos la misma versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Muy bien, es muy similar la enseñanza de Jesús sobre el ayuno, de la que también leímos respecto a la oración. Se trata de una observación respecto a la absoluta discreción. Déjenme comentarles algunas cosas respecto a esta práctica. El ayuno en la época de Jesús se extendió mucho porque en realidad solamente una ley prescribía en toda la legislación de Israel el que el pueblo ayunara, solamente en el gran día de la expiación. Pero era una práctica que se extendió especialmente en el tiempo de Jesús debido a la secta de los fariseos, que su sentido más positivo, recuerden que hay una perspectiva muy ya muy matizada de verles como personas negativas por la actitud que tuvieron frente a Jesús, pero en su origen fue una secta que buscaba vivir con una gran pureza su fe judía. Sabemos que ese grupo practicaba el ayuno 2 veces por semana y lo hacía desde que se pone el sol, porque para los judíos el día empieza cuando se pone el sol, hasta que el siguiente día se pone el sol, los días lunes y los días jueves. Ya estaba estipulado este tipo de ceremonia del ayuno. Se trata de una práctica de piedad, les decía yo, no normada por ninguna ley, sino de manera voluntaria y personal. Y se había convertido, de acuerdo con el texto que hemos leído, en una suerte de representación religiosa que buscaba, como en el caso de la oración pública, el reconocimiento de la gente, el mundo de lo aparente.
Y veíamos también ya en meditaciones previas que el ser humano necesita ser visibilizado, necesita ser visto, necesita ser recompensado, necesita ser considerado. Hacemos muchas cosas en la vida buscando reconocimiento. Y en ello es lo que Jesús observa, que hay una distorsión del propósito original de una práctica espiritual. La enseñanza de Jesús es la misma que hemos visto en el caso anterior. No se busca una falsa piedad de reconocimiento. Y hermanos queridos, en ningún ámbito de la vida espiritual estamos libres de caer en una falsa piedad de reconocimiento. No hay sector de la vida cristiana que quede excluida de esa tentación, de buscar reconocimiento mediante actos piadosos o actos religiosos, cuyo propósito se distorsiona, y dice Jesús, lo que buscan, pues es lo que logran, que están buscando que es ser reconocidos y ese va a ser lo que logren. Van a lograr el reconocimiento de la gente, pero perderán lo más importante, que es que se agrade el Padre que esté en el cielo y los recompense el Padre que está en el cielo. Ahora, fíjense qué interesante. Jesús nos está diciendo que la práctica de la oración y el ayuno se agoten en sí mismas y no tengan un objetivo mayor que ser bendecidos. Uno no ayuna ni tampoco ora esperando una bendición especial de Dios, como aquel que ayuna porque va a hacer algún voto o va a tener alguna lucha espiritual o quiere que Dios le conceda algo, entonces hace un ayuno como una forma de torcerle el brazo al Señor. Ese no es el propósito, tampoco de la oración, como que logremos mediante muchas ceremonias y repeticiones lograr salirnos con la nuestra. En los dos casos estamos equivocados, pero lo que sí dice Jesús es que hay una recompensa propia del ayuno y la oración que el Padre da a sus hijos. ¿Cuál sea? Jesús no lo dice, pero una de las cosas que Jesús tenía en su corazón era el gozo de satisfacer la voluntad de su Padre. Y esa era su mayor recompensa, que su Padre pudiese estar totalmente satisfecho de la obra y de la acción de Jesús. Lo que hay que cuidar, diríamos hoy, y esto nos compete a todos los que estamos en el ministerio, en el servicio, en la adoración, en la música, en la enseñanza, en el diaconado, en el servicio, lo que hay que cuidar es caer en la tentación de lo aparente, de lo que no tiene sustancia, de lo que no es verdadero, de lo que no tiene contenido, de donde no hay una verdadera convicción de amor y de servicio y de entrega al Señor, porque lo que Dios espera es justamente eso, como lo veremos enseguida al leer el texto de el profeta Isaías. Entonces, si alguien busca reconocimiento, eso es lo que va a obtener, pero se está privando de lo realmente importante, la bendición del Padre, que Él ve en lo secreto y recompensa también ahí en lo secreto. ¿Qué dijo el profeta Isaías sobre el ayuno? Y esto es muy coincidente con toda la perspectiva profética, disculpen, toda la perspectiva profética del ayuno, que era muy coincidente. Es una actitud muy crítica respecto a una falsa religiosidad. Recuerden que en muchas épocas de la historia los profetas fueron demoledores, críticos de el sacerdocio, de la religión, del poder político, porque tenían la tarea de decir la palabra de Dios, la verdad de Dios, ante un mundo que estaba tomando un camino equivocado. Y esto es también lo que dice el profeta Isaías respecto al ayuno. Allá en su capítulo 58, versos 6 a 9, dice, no, esta es la clase de ayuno que quiero, no el anterior, sino el que va a venir explicando ahora. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar.
denle ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Disculpen. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Como ustedes pueden observar, el profeta Isaías se está dirigiendo a personas en condición de poder, los que pueden actuar con justicia, los que pueden darle comida al hambriento, los que pueden dar libertad al oprimido, los que pueden también liberar a los encarcelados. Es una palabra hacia aquellos sectores de Israel que estaban en condiciones de tomar decisiones para beneficio de la gente necesitada. Pero también hay palabra para los necesitados, porque ellos son el objeto de la palabra de Dios para su propia bendición. El ayuno está también considerado como un acto de bendición para el que está en condiciones desfavorables. Esto dice el profeta Isaías. A veces esta práctica del ayuno la olvidamos. Sí podemos incluso practicar la primera, el abstenernos de alimento de una hora a otra hora. A veces batallamos mucho para saber, ¿incluye nada más líquidos o nada más el ayuno, nada más sólidos o también líquidos? ¿Todo el día o mediodía? Perdiendo de vista lo realmente importante, su propósito. Así que la parte social a veces la olvidamos y hoy, cuando vemos la sociedad y tantos sectores pudientes en el pueblo de Dios, creo que vale la pena que leamos con cuidado lo que dice el profeta Isaías. Déjenme leerles una frase memorable. Regresamos a ese gran pensador cristiano, Agustín de Hipona, que está en la base de mucha de nuestra teología. Agustín de Hipona fue un pensador muy importante que está detrás de el gran pensador también de la Reforma, Juan Calvino, pues también en Lutero, sin duda, pero especialmente en Calvino. Dice así, el ayuno no es una virtud, sino el fundamento de las virtudes. Pero el ayuno que Dios acepta es aquel que se hace con los ojos puestos en Él y no en la admiración de los hombres. Te invito a que en estos días previos a la cena, a la semana de pasión, muerte y resurrección, si Dios así lo pone en tu corazón, busques un tiempo también para orar de manera especial por estos días que pronto estaremos conmemorando, pero también para que tengas un tiempo de oración personal, en silencio, a solas. Incluyas también jornadas de ayuno, una jornada, dos jornadas, en el tiempo que el Señor ponga en tu corazón, especialmente si tienes temas de salud, verlo con ese cuidado, pero es un tiempo de lo que se llamaba antes, y ya se usa poco esa expresión, mortificación de la carne, cuando ponemos bajo la disciplina del Señor nuestros deseos. Y eso es el ayuno, poner bajo la disciplina del Señor un deseo, una necesidad básica, porque es un tiempo no solamente de abstinencia, como el de Jesús en el desierto, sino un tiempo de comunión con Dios. Si no tienes tiempo de estar en comunión con Dios, no es conveniente que tengas un tiempo de ayuno. Pero si puedes tener un tiempo de comunión con Dios, sería muy saludable que practiques ese tiempo de comunión con el Señor. Les envío un abrazo muy fuerte, que el Señor siga obrando ricamente en sus vidas.